Hoy venimos a San Joan de Vilatorrada, al lado de Manresa. Ahora pronto va a llegar un suscriptor a hacer una verificación gratuita de un X6 290.000 kilómetros, que fue un regalo de su mujer. El regalo envenenado, por lo que dice. Lleva 14 meses sin salir del taller. Y hoy se lo verificamos. Gratis. A ver qué encontramos. Me llamo Santi y esto es Mundo Jeep. En este canal lo podréis aprender todo sobre vuestros Jeep. Porque lo sé todo. Todo. No tienen nada de especial. Por eso lo sé todo. ¿A quién tenemos por aquí? ¿Qué tal? Hoy estamos aquí con Eduardo, que nos ha llamado para que le vengamos a hacer una verificación gratis, porque es suscriptor, y para los suscriptores las verificaciones son gratis, solo si el coche es tuyo. Venga, Eduardo, te voy a decir una cosa. ¿Llevas la chaqueta correcta? Sí, ¿no? No sé, el vídeo no se borra, ¿eh? Sí, ¿no? ¿Sí? Sí. Pues el coche tiene carnaza, ¿eh? Ya se le ve, ¿eh? ¿Estás Ya. preparado? Estoy preparado. Bueno, cuéntanos un poco la historia. ¿Desde cuándo lo tienes? ¿Con cuántos kilómetros lo compraste? A ver, el coche... el coche lo compramos el año pasado, ¿Lo hace compraste 14... o te lo regalaron? Me lo regaló mi mujer. Me lo regaló la mujer hace... Un regalo envenenado. Sí, no, porque claro, ¿a ella qué le vas a explicar? No, hombre, no, tu mujer no tiene culpa, pero ahora está envenenado, ¿no? Sí, ahora la verdad es que me están saliendo muchas tonterías y suma y sigue, y quiero saber un poquito, Vale. que me hagas una revisión, me digas, oye, hay esto y es lo que hay. Vale, pues mira, vamos a hacer una cosa. Nos cuentas un poco la historia del coche, desde que te lo regaló tu mujer, y luego iniciamos la verificación. Bueno, a ver, la mujer cuando me lo regaló, lo primero que hicimos fue cambiar neumáticos y pastillas de freno traseras, y desde ahí pues nada, que si ahora pastillas delanteras, que si electroventilador, que si filtro de partículas, vaso de expansión, intercambiador de calor de la EGR, Vamos. ¿Qué? amortiguadores. Que te la han colado, ¿no? Sí. Pues venga, vamos a empezar con la verificación. ¿Nos dejas ver el motor? Sí, todo tuyo. Bueno, de momento podemos ver que esto cualquier día se le cae. El riñón. Es un problema común de los BMW, sobre todo cuando lo tocan los chapuceros. Bueno, ya veo que vienes preparado. Como podemos ver, lo has traído preparado, ¿no? Bueno, para que lo tengas más fácil. Bueno, pues supongo que ya lo has visto, ¿no? Te va chorreando aceite aquí. Y luego tiene todo descuajaringado. Bueno, como podemos ver, tenemos una pérdida de aceite aquí. También tenemos una pérdida de aceite en la botella de expansión. Este taponcito tiene un agujero que sopla el aceite porque hay un problema en la dirección, casi seguro. Luego lo veremos. Bueno, como él ha dicho, le han cambiado la botella, pero no le han cambiado el tapón. Por aquí el alternador ya lo han cambiado, no hace mucho. Supongo que tendría alguna pérdida de aceite. Luego podemos ver que aquí tienes sudado de aceite. Este es el electroventilador que te pusieron nuevo. Sí. Vale, se ve que es nuevo.
Y como es típico en los coches, este es un coche de importación. ¿Sabes de qué país vino? De Alemania. De Alemania, pues esto lo usan siempre en Alemania para poner las etiquetas. Cuando os voy a dar un pequeño truco. Cuando compréis un coche que venga de fuera y estén los cablecitos así, no ahora, porque esto ya se puede haber caído, pero cuando venga de fuera y le hayan arrancado esto, hay que irse directamente a verificar los kilómetros, porque esto no tienes por qué arrancarlo, no molesta. Y vamos a ver por aquí. Bueno, de momento por aquí está lleno de gotitas de agua sobre una capa de aceite. Aquí tienes lo que es la cuna del motor. Abajo, luego nos meteremos por debajo, está llena de aceite. Y ahora vamos a ver el filtro del aire. La prueba definitiva de Mundo Jeep. ¡Tachán! ¡Vente para aquí! ¡Tachán! ¡Tachán, tachán! ¡Tachán, tachán! Madre mía, no sacudas mucho. ¡Te la han colado! ¿Cuántas revisiones has pasado? 2. 2 revisiones. Pues esto no lo han cambiado. Aquí lo tienes, mira, además esto, chapucero que lo ha metido doblado. ¿Esto sabes para lo que sirve? Para que el aire entre más fluido y no te rompa el turbo. Y esto va doblado hace tiempo, porque lo negro está aquí. Sí. Además, no eres alérgico, ¿no? Sí, un poco, voy a dar más paso. Aquí lo tenéis. Por 20 euros lleva gastado 500 en combustible desde que tiene el coche, porque esto no se lo han cambiado. ¿Qué? Ya te estás arrepintiendo, ¿no? De haberme llamado. Solo hemos acabado de empezar. Ya te lo diré. Bueno, luego montaremos esto para que no se haga muy largo el vídeo. Bueno, podemos ver que esto está metido a su manera. Los plásticos. Podemos ver que cuando han desmontado, esto no ha quedado en su sitio. Todo esto lo han puesto a su manera también. Vemos que las grapas son nuevas, pero se le olvidó cuadrarlo con la aleta. Y ya, si nos vamos aquí a los discos, no sé si se puede apreciar, pero esto aquí tiene una montaña. Es grave y no es grave. ¿Por qué es grave? Porque esto nos transmite en el pedal una sensación de inseguridad, de que el freno nos baja un cuarto, porque además de que está gastado, está abollado. Seguramente tengamos pequeños temblores al frenar. Y ya empezamos con la carnaza seria. Bueno, tenemos todo esto mojado, húmedo. Hay aceite que está saliendo de algún sitio. Luego nos meteremos por la parte inferior para poderlo ver. Podemos ver que las ruedas están escalonadas. Si pasamos la mano en plano, de arriba a abajo, notamos los escalones. Es una manera de verificar las ruedas. Si nos vamos a la parte de atrás, también podemos ver que los neumáticos están escalonados, que esta llanta lleva bastantes señales de plomos. A ver si los podemos encontrar. Bueno, aquí se ve un montón de plomos para equilibrar la llanta. Y luego vemos que en el flanco, al parecer, esta rueda ha ido deshinchada y tenemos todo el borde que se ha comido hasta las letras de haber ido deshinchada. Y tiene un pequeño golpe. Bueno, esto es típico de aparcamiento, esto no pasaría nada. Y si nos vamos hacia el parachoques, aquí vemos que está desencajado.
ha tenido algún golpecito de aparcamiento pequeño y aquí también está desencajado. Y aquí lleva, no sé si se aprecia, pero al pasar el dedo podemos ver que hay una marca de reseguido. Se ha tenido un pequeño golpe y ya no encaja. El parachoques debería ir así, pero no está en su sitio. Bueno, la grapa está rota. Estos coches es muy típico que estén rayados en estas esquinas porque es el ángulo muerto del coche, y al aparcar eso es justo donde te da. Todos están marcados ahí. Como podemos ver, es un 4 plazas. A la hora de comprarlo de segunda mano hay que tener mucho cuidado con esto, porque los de 4 plazas son más económicos. Luego lo sacaron de 5 plazas. Esta es la versión 40D, es un X6 40D y es un modelo que hay gente que está muy contenta y hay gente que no está tan contenta. Es un coche algo más problemático que el 30 y el 35, es un motor sobrepotenciado de BMW y en este caso el coche tiene 290.000 kilómetros, pero no se ve mal de aspecto general. Lo que podemos ver es que hay bastantes pérdidas de aceite en el motor. ¿Y tienes alguna factura de los mantenimientos? ¿Nos las podrías enseñar? Bueno, a ver qué te han cobrado. Bueno, aquí es un cambio de aceite. 260 euros. Aquí es los paneles separadores, aquellos que los cambié. A ver, vamos a verificarlo. ¿Esto te lo han cambiado? Sí, bueno, aquí pone que sí. Es que no sé, lo veo suelto, ¿eh? Pues aquí pone que sí. Bueno. Y bueno, cambié el piloto antiniebla trasero. Como 100 euros cada plástico y está suelto. Sí. Esto es... que cambié los amortiguadores delanteros y las copelas, porque empezó a fallar. Bueno, ya vamos como 2.000 euros, ¿no? 1.500. No sé, no sé. 300 y 300. 1.000 euros llevamos. No, está 700. Mira, aquí tenemos 450, 260 y 700. Sí, no lo había visto tú. 800, vamos como 1.000 y pico. Esto es un servicio. A ver, aquí si te cambiaron el filtro del aire. Limpiar. Pero a ver, este filtro no se puede limpiar, ¿eh? Ya, a ver. No entiendo. A ver, ¿cómo limpias un filtro que no se puede limpiar? O eso igual es que lo tienen ellos escrito así para todos los coches. Pues no lo sé. Aquí fue que cambié un termostato de la EGR, un sensor, las pastillas delanteras. 300 y pico, 50. Aquí que... el del vaso de expansión. El vaso este que es nuevo, pero no le han cambiado el tapón. No, solo pone la bombona, no sé. Aquí, bueno, reiniciar el sistema del filtro de partículas. Una regeneración que se llama. O sea que no te lo han cambiado, solo te lo han regenerado. Sí. A ver, aquí tienes otro servicio, a ver si han cambiado el filtro del aire. No, esto fue cambiar aceite y filtro de caja de cambio automática. Vale, se te han hecho todo lo caro y lo barato no te lo han hecho. Sí. Tubo de admisión, bueno. Curioso, vamos. Sí. Vale, tienes como 2.000 y pico de euros, casi 3.000 en revisiones. Sí. Y no tienes cambiado el filtro del aire. No. Esto cae todo el mundo, ¿eh? La prueba definitiva de Mundo G. No, es para cuando te hagan una revisión, lo primero en hacer, nada más salir del taller, es mirarlo. Y vuelves para atrás. Sí, claro, a quejarte de la revisión, porque... Bueno, ¿quieres que continuemos con la prueba? Tírale. ¿Estás seguro? Tírale. No lo voy a borrar, ¿eh? Porque ya no sé que no lo borras. Vamos mal, ¿eh? Ya ves que tiene carnaza de la buena. Tú tírale. Pues venga, continuamos. Bueno, ya hemos montado la tapa. No lo ponemos para que no perder mucho tiempo. Pero si te vienes hacia aquí, Xavi,
No sé si se va a poder ver, voy a intentar hacer luz, pero es que hay agua por todos los sitios. Y no es agua de motor, o sea, líquido refrigerante. Bueno, no sé si se va a poder ver. Mira, ¿ves allí, en aquella esquina de allí? Debajo del tubo este. Y luego hay aquí un codo de color naranja que también está lleno de aceite, no sabemos si es lo que supura. Y acabo de ver otra cosa más. Mira, si vienes por aquí a ver si lo podemos ver, no sé si se verá. Vamos a meter la cámara. Ahí abajo la caña de dirección está húmeda, mojada, y todo lo que es el puente está lleno de aceite. Esto, cuando vayas al taller, ¿cuándo vas a ir al taller? Pues hoy, ¿eh? Hoy. Pues bueno, te preparamos una lista. Sí, no, vamos, a lo que haga falta. De momento hay que petrolear la parte inferior del motor, buscar la pérdida de agua y buscar la pérdida de aceite. Tienes la caja de la dirección mojada de aceite, toda la cuna llena de aceite con costra, una pérdida de agua muy reciente y tienes la dirección, la botella también sudando. Cuando hemos montado el filtro hay una pestaña rota del filtro, cambiar el filtro de aire y si quieres proseguimos, pero te veo la cara un poquillo agobiado, ¿eh? No te estarás descomponiendo, ¿no? No, todos. Bueno, voy sumando. Suma y sigue. Sí. Bueno, ¿nos lo dejas probar o qué? Y tanto que sí. Pues bueno, vamos a ello. Venga. Bueno, pues nos vamos a probar, nos lo ha dejado probar. No sé ni cómo, pero nos lo ha dejado probar. Empezamos la prueba dinámica. BMW X6 2015, 290.000 kilómetros y es un 6 cilindros y 210 kilovatios y mucha carnaza. Ya de momento, nada más sentarnos, podemos ver que tiene el espejo quemado. Esto negro no tendría que ser así de negro. Y en el asiento del copiloto también hay una cosa pegada que seguramente se tenga que restaurar. Pero bueno, nos vamos a probarlo antes de que le dé algo a este señor. Bueno, es matriculado en el 2015, el coche es del 2008. Bueno, podemos ver que arranca muy bien. ¡Ey! No sé si lo podéis oír. Bueno, aparte bascula todo. Tiene un ruido. Mira, Xavi. Tiene juego. Pero es que es un juego de un cuarto. Está rota la caja de dirección. ¿Lo oyes? Sí, sí, está. Bueno, puede ser, algunos llevan un dado aquí, pero este no sé si lleva el dado. De algún sitio está partido. Está O desgastado. desgastado completamente, tiene mucho juego. O orgura. Bueno, para los que no lo sepáis, BMW está teniendo problemas con las cajas de direcciones y está dando 5 o 6 meses para una caja de dirección. O sea que si tenéis un problema en la caja de dirección, empezar a pedirla ahora y ya para el 2023. Hostia. ¿Tú lo hueles a humo? Sí. Te huele a humo, ¿eh? Sí, lo sé. Hoy lo tengo que llevar para eso. Ah, vale. Esto era lo que nos habías dicho que tenías. Sí, del intercambiador de la BGR. Vale. Casi tenemos la muerte dulce. Madre mía. Bueno, nos vamos a probarlo antes de que esto vaya más. Vale. No me conoce, nos lo ha dejado probar. No ha dicho nada de la marcha atrás.
que hay pilonas, ¿eh? Pieza hecha bien. Piezas, ¿eh? Cago en la hostia. Susto me ha pegado. Menos mal que venía un camión. Hombre, es cierto, hay pilonas. No sé dónde están, pero hay pilonas. Saliendo así, ¿no? Voy a abrir la ventana porque no se puede soportar el olor a humo. Para el clima. Sí. No, allí en los ventiladorcillos. Aquí. Ahí. Estamos pasando de frío a calor, ahora calor otra vez. Es el pájaro, hay un pájaro ahí. Pájaro. Está sonando los sensores, el pajarito. Vale, como ya os he dicho en diferentes vídeos, la prueba del cambio, este señor ya lleva el líquido de la caja de cambios. Los cambios se prueban a baja velocidad. Bueno, por el momento cambia bastante bien. Cuando sale no hay ningún golpe. Por el momento hace los cambios bien. La rumorosidad que oímos son los neumáticos que están escalonados, como hemos visto antes. Por eso soy este pequeño ruido de rumorosidad. Dentro del coche es algo incómodo. Es como una pequeña vibración también. Podemos ver que no tiene una respuesta muy rápida para como debería ser. Seguramente cuando cambie el filtro del aire el coche irá bastante mejor. Estamos probando el coche ahora mismo por Manresa. ¿Oyes ese silbido? Eso seguramente es lo que está soplando y llenando el motor. ¿Oyes un silbidito? Sí, sí, sí. Además tiene poca respuesta para ser un 40D. O sea, tú le das, mira. Voy a dejarle una velocidad más baja para ir a... Salimos a poca velocidad, le das y hasta que no entra el kit down, ¿ves? Sube muy lento. Y es que ahí tiene un silbido. ¿Lo oyes? Sí. Entre las ruedas, el silbidito. La verdad es que no lo podemos probar bien porque rápido estamos en los límites de velocidad. Tiene una respuesta muy lenta para ser un 40D. Son 210 kilovatios. A ver, ahí se le oye el ruido es todas las veces. De cambio cambia bien, pero el coche no da toda la potencia. Seguro que si lo metieras en un banco de potencia, este coche tendría menos potencia. Ha tenido que bajar 2 marchas para salir rápido. ¿Qué tenemos que probar en este tipo de coches de gama alta? Lo primero, fijarnos en la zona de motor, que no tenga pérdidas, en este caso las tiene.
después que el cambio a baja velocidad cambie bien, y luego que por el coche que es, que dé la potencia que tiene que dar. Ya vemos que este coche en bajos no está dando la potencia. Vamos a probar también las levas. Ahora estamos en manual 4. La verdad que de amortiguación lo tienes bien, no se oyen copelas. Ahora lo voy a cargar un poco, lo voy a meter en carga en la curva esta de la rotonda y a ver qué tal, pero no tiene pinta de que vayamos a tener ruidos de dirección. Para mí es un poco molesto, no sé si tú lo has percibido, el ruido este de los neumáticos. De los neumáticos. Voy a dar la vuelta entera si te parece, así pruebo la carga. Podemos ver que con el coche cargado completo es un coche bastante pesado. No tenemos ningún ruido. Tendrías que ponerlo en manual hacia el lateral. Bueno, ya lo tengo en manual. No, pero te salta enseguida la dinámica. Al lado, ahí está. A ver, esto es deportiva. Sí, pero Lo otro lo tenía en manual y ahora está en Sport. Sí, y en manual también si quieres. Podemos oír el ruido, ahora se oye más. En Sport empuja un poco más, pero nada de lo que debería empujar. ¿Ves que le apretamos y la velocidad no sube? Lo voy a dejar más muerto. ¿Ves? Tarda muchísimo en subir la velocidad para ser un 40D. Tengo que bajarle 2 marchas y aún así sube súper lento. Bueno, nos quedará intentar grabar la parte de abajo, a ver todo el aceite que hay. Está claro que tenemos un soplido. Seguramente sea lo que está llenando de aceite el hueco del vano motor. No hace ningún golpe cuando deceleras brusco. O sea, de soportes y todo eso está bastante bien. Sería en principio lo que hemos visto. Volvemos a tu pueblo, San Joan de Vilatorrada, que es donde estamos haciendo la verificación hoy, al lado de Manresa. Bueno, ya hemos terminado la prueba dinámica, concluimos aquí la prueba y vamos a ver la parte inferior del coche, lo que os gusta, la carnaza. Y le damos la conclusión del coche. Vamos a ver que he visto antes un cartón aquí. ¿Nos lo dejaría? Y tanto. Ya es curioso que esto no lo tenga roto, ¿eh? Esto lo cambié yo hace poco. Bueno, ha venido preparado este señor y nos vamos a meter debajo a ver qué le doy. Voy a dar la cámara. Bueno, pues ya lo podéis ver. El agua que yo decía es esta. Está cayendo desde arriba. Está lleno de aceite. Como se puede ver. Sale por todos los sitios, por la tapa, por todos los sitios. Está mojando la goma de los tirantes de dirección. Lo está mojando.
¿Qué pasará con esto? Si no se repara, se comerá los gomas. Me voy a poner por allí delante, pero mira, ahí ya podemos ver, ya lo verás en el vídeo, ahí tienes la gotita cayendo y todo salpicado por allí. Si lo podéis ver, ahí está todo salpicado. Me voy a poner por delante porque, mirad, aquí no se ve, pero desde arriba se veía esta goma de aquí mojada. Me voy a poner más adelante, mira, aquí están las gotas. A ver si las podéis ver, estas son las gotas que se veían. Todo salpicado desde arriba. Y la tapa como está por dentro, espectacular. Todo chorreando. Voy a cambiar de posición, a ver si os lo puedo grabar mejor, pero bueno. Ahí podemos ver las gotas de aceite. Ahí. Aquí. Voy a ver. Voy a parar. Me voy a poner por otro lado. Bueno, ¿ves lo que te estoy diciendo? Aquí está todo manchado. ¿Ves cómo está el aceite? Sí. ¿Ves que el aceite te está en el tirante? Sí. Si el aceite cae en la goma del tirante, se lo come. Y luego tenemos más reparaciones. Me voy a poner para adelante para grabarlo porque tiene carnaza. Madre mía. Eso después de 3.000 euros en facturas. Sí. Te voy a decir una cosa. Cámbiate de mecánico. Porque tela, ¿eh? Bueno, vamos otra vez. Aquí tenéis al señor incauto que tiene una clase hoy magistral. Genial. ¿Cómo lo ves? Sí, sí, genial. ¿Qué te está pareciendo? Nada, como todos, 500 euros. No se puede dar más. Hostia, Xavi, te has pasado, ¿eh? Bueno, hay que empezar por ahí, es como una subasta. Bueno, si me aguantas la cámara que me voy a tumbar por ahí. Hasta el señor incauto lo ha visto. Vamos, chicos. Vale más dinero, pero hay que hacer una inversión que te cagas aquí para dejarlo bien. A ver, vamos a ver. Vamos a ver. Bueno, pues aquí lo tenéis. Mira, aquí está el agua también. Ya lo podemos certificar. Agua verde. Pero luego tienes toda la dirección lleno de aceite. Bueno, está cayendo aquí el agua ya, al suelo. Todo esto mojado. Aquí también. A ver si podemos ver el fuelle donde yo decía que estaba húmedo. Ahí. Por arriba, curioso. Bueno, eso que parece un reflejo es todo mojado. Mojado. El agua por aquí. Aceite. Tapa del motor. La Costren. Esto ha ido perdiendo tiempo. Bueno, voy a ver si puedo meterme más, porque quiero ver el fuelle este. Bueno, aquí está todo mojado también. Ha ido tiempo perdiendo, ya se ve. Cuando hay estas manchas así pegado a la arena, es que va humedeciendo. Voy a mover el cartón, me voy a salir y voy a volver a entrar. Bueno, Xavi, si me lo puedes aguantar un momento, voy a mover el cartón. Por la parte derecha. La izquierda parece que está un poco mejor. Vale.
A ver. Aquí tenemos aceite. Esta parte está un poco más seca para que podáis ver la diferencia. Ahí podemos ver todo el aceite, cómo está todo. ¿Sabes lo que pasa con esto? Que cuando lo tienes todo arreglado es cuando ya te lo quitas, porque ya te han aburrido. Bueno, pues lo que pasa con esto es que cuando ya has arreglado, otro se lo lleva arreglado. Tú has pasado todos los sufrimientos. ¿Cuánto llevas con esto? 14 meses. 14 meses de sufrimiento. Lo cuento por meses, ¿eh? Hostia, es un parto y medio, ¿eh? Ya casi tienes el hijo. Bueno, ¿quieres la conclusión? Va, dime. Tienes filtro de aire mal, la caja del aire completa rota, pérdida por un codo del intercooler, fuga de aceite y cambio de tapa de balancines, caja de dirección mal, depósito de dirección mal, discos mal, ruedas escalonadas. ¿Sigo? Rejillas mal. Rueda trasera izquierda esta, que no sé cómo te han pasado la ITV. Tienes algún amigo, ¿no? Porque, no. Porque Xavi va ahí y a él le ponen pérdidas de goteig sense fuita. Pérdidas d'oli sense regoteig. Vale. Las pérdidas de aceite sin goteo. Pues este tiene goteo, no sé. Sí, este tiene goteo. ¿Tiene un amigo o tú les caes mal? Yo seguro que les caigo mal y puede que tenga un amigo, pero aún así a veces se despistan o... Hostia. Igual la han borrado. Yo creo que una plantilla que salía siempre la han borrado. Pero un minuto. Ya sé lo que es, Xavi. Dime. Que este señor le dio unas gafas de yeso al de la ITV. Ah, vale. Seguro. ¿Dónde las lleva las gafas de yeso? Por ahí anda, no sé. Sí que ya te pasó la ITV. Menos mal que tiene buen humor, ¿eh? Porque... Es que me río por no llorar, a ver. Soy oye, consciente que no es un sé, coche. lo has visto tú, ¿no? Lo he visto todo, claro, contigo lo he visto todo. Pues ahora cuando vaya al mecánico, le dice, me ha dicho uno, te la han colado. Y bueno, y... Por no decirle lo otro que dices a veces, ¿no? No le gritas a él, ¿no? es que es muy grande. Me da miedo que se enfade, bueno. Pero este soy yo. Es que vibraba, digo, pues le pongo Ya. cola caliente de esa. Caliente, sí. Lo que pasa es que con la temperatura del Sí que verano... te pusiste caliente pegando eso, ¿eh? Estaba blandito así. Cago en la hostia, la calidad aquí. Vamos, que un BMW, ¿eh? No un Seat Panda. Pero era por ahorrarme 4 duros, pero Ya no que la he después, cagado. después de todo, ya esto ya es pequeña minuta, como dicen los abogados. Sí. Y son 1000 euros la broma. Sí. Porque es que encima me ha goteado aquí, ¿sabes? Joder, para una cosa que tenías nueva. Esto que estaba nuevo, que siempre está cascado. Y mira cómo está, desde las gotitas que han caído. Bueno, tiene muy buen humor este suscriptor. ¿Qué te ha parecido? ¿Te hemos cobrado algo? No, eso... Son gratis, ¿no? Sí, Es cierto. cierto. Bueno, pues para que lo sepáis, las pruebas para suscriptores que sean propietarios del vehículo son gratis. Lo único que tenéis que venir o a Manresa o a Olesa. Y son gratis. Eso sí, el disgusto te vas con él, seguro, ¿eh? Pues si os gusta lo que hacemos, suscribiros, que no lo estáis haciendo y no va a haber más carnaza. No hay nadie en YouTube que os consiga este nivel de carnaza tan grande. Y también damos adelantos en Instagram y en TikTok. Megauto _Jeeps.
Nos vemos pronto con más carnaza, más coches y más mecánicos chapuceros. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. As you fade away. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Got a buildup of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby I have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you but I can't control the pain. If you're sticking by my side maybe we could be okay. Okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. Donde hay carnaza, siempre la habrá y siempre la hay. A ver qué fallo te sale. Fallo en luz de freno derecha. Eso no es nada, hombre. Que está ya, eso, para todo lo que tienes liado, eso no es nada. Una bombilla, pero para eso nos llamas. Venga, va. Tira, hasta luego. Hoy os damos el avance del X6, en el cual hemos encontrado carnaza por un tubo. No os perdáis el vídeo, os doy un adelanto en este avance. No, vamos a repetir. Bueno, estamos montando el centro. Esto no lo vamos a poner. I know you told your friend you're not okay. Ya sabes por qué no te lo fallaba. Los faelones, esto meterlo que no veas. Bueno, como puedes ver, ya tiene una grapa partida. Es bastante complicadillo de meter si no eres alemán. Me seguro que lo monta fuera y monta toda la caja ya cerrada. No, por eso no te entra. ¿Ves? Tiene ese pequeño trozo. Muchos pasos. Aquí tenéis un avance de lo que hemos encontrado hoy. El X6 del regalo envenenado. Todo lo que le hemos encontrado. Doy un pequeño avance porque hay carnaza de la buena. Venga, vamos. But I've known you too long, it hurts to watch your blue